Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del curso básico de programación en C. En este video vamos a ver un nuevo tema. Vamos a empezar con el ciclo while. Ya por ahí en los videos anteriores vimos el ciclo for, vimos cómo trabajar con él, realizamos algunos ejercicios. Y bueno, pues llegó el momento de hablar del ciclo while. Y bueno, estas son estructuras repetitivas que nos permiten ejecutar un determinado bloque de instrucciones un cierto número de veces. Se ejecutan a partir de una condición, es decir, que dependen de un valor booleano, ¿bien? El ciclo while lo vamos a utilizar cuando nosotros no sabemos el número de veces que se va a repetir un bloque de instrucciones, ¿bien? Eh, Veíamos que para usar el ciclo for nosotros indicábamos desde dónde empezaba y dónde terminaba. Bien, el ciclo for requiere de tres expresiones: inicialización de la variable contador, la condición que se debe cumplir para que se ejecute el bloque, que más bien es eh, pues evaluar si el contador, la variable contador, ya llegó al límite que nosotros indicamos, y después incrementar la variable contador. Bien, son las tres expresiones que utiliza el ciclo for para poderse ejecutar. El ciclo while solamente utiliza una expresión y esta es una condición que no necesariamente tiene que ser indicar el límite. Podemos trabajar como si fuera un ciclo for con el ciclo while, pero pues bueno, si vamos a hacer eso, pues para eso mejor utilizamos el ciclo for, ¿no? Que es más fácil y que para eso es precisamente. El ciclo while lo vamos a utilizar cuando se va a ejecutar un código, un bloque de instrucciones, o cuando lo vamos a ejecutar, pero no sabemos cuántas veces. Bien, por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es pedirle al usuario un número, ok, que ingrese números hasta que la suma de ese número sea de todos esos números que haya ingresado el usuario sea igual a 100. Bien, entonces yo voy a hacer un ciclo while, pero no sé cuántas veces le tengo que pedir al usuario ese número. A lo mejor el usuario en el primer número me ingresa 100 y ya no me tiene que pedir nada más. A lo mejor me ingresa 50 y 50 y solamente me lo pide dos veces. A lo mejor ingresa de uno en uno y hasta que la suma sea 100 pues va a terminar, pero yo no sé en qué momento va a terminar ese ciclo. Bien, entonces vamos a crear dos variables, una que se va a llamar num, otra se va a llamar suma y lo vamos a inicializar a cero. Bien, vamos a pedirle al usuario aquí printf, paréntesis, comillas, ingresa un número. Vamos a escribirlo bien, dos puntos, punto y coma, scanf, porcentaje i, vamos a escribirlo bien, porcentaje i, acá es coma, ampersand y le pasamos la variable num. Ahora, cuando trabajamos con el ciclo while, nosotros tenemos que hacer una primera asignación de la variable que vayamos a utilizar para evaluar antes de entrar al ciclo while como tal. Es decir, yo le tengo que pedir al usuario por lo menos una vez fuera del ciclo while que ingrese ese número para yo después hacer esto: suma más igual num. Ok, y entonces ahora sí yo puedo empezar mi ciclo while, que la estructura es esta de acá, la palabra reservada while, dentro de los paréntesis va la expresión y dentro de las llaves va mi bloque de instrucciones. Ahora, la condición que voy a utilizar para que se ejecute este bloque va a ser que mientras que la suma sea diferente de 100, me va a ejecutar esto de acá. Nuevamente, bien, voy a poner así, ok, y después lo que voy a hacer es nuevamente sumar el valor que ingresó el usuario, que se encuentra almacenado en la variable num, con el valor que ya esté almacenado en la variable suma, ¿ok? Se va a hacer una suma de ambos valores. Pero a ver, si yo no pongo esto, para empezar, si yo omito todo esto, si esto no lo pongo, yo necesito hacer una primera asignación de la variable suma, ¿ok? Que ya la tengo acá, aquí, suma. Podría hacerlo de esta manera. Puedo borrar esto de aquí, todo esto, y empezar desde el ciclo while. Sin embargo, pues no es tan bien visto hacer esto, ¿bien? Tenemos que pedirle por lo menos una vez afuera del ciclo que ingrese el número, hacemos lo que tengamos que hacer para poder evaluar esa variable, pues. Bien, entonces, hacer esto no es tan bien visto, incluso
ni siquiera lo vamos a realizar, porque si bien podemos hacerlo, pues no es tan, digamos, recomendable, porque al momento de que estamos trabajando, pues no vamos a empezar con un ciclo, ¿bien? No sé, a lo mejor tiene que pasar varias cosas, varios procesos para que después entre en un ciclo y entonces ahora sí, con el valor que tenga esa variable, yo realizo esa, ese ciclo y entonces ejecuto este bloque de instrucciones. Pero no siempre voy a empezar con un ciclo. De nuevo, yo lo puedo realizar así y me pide ingreso un número, 50, 50 y ahí ya terminó. Bien, de nuevo, no lo vamos a hacer así, no vamos a ver eso. Y ahora, si yo le pido fuera al usuario un número, pero no hago la respectiva operación, pues me lo va a pedir una vez más. ¿Por qué? Porque ese valor no lo toma en cuenta, no estoy asignándole nada a la variable suma. Al momento de que entra en el ciclo while, la variable suma sigue valiendo cero, ya no tiene ningún valor todavía que sería o que debería de ser el que el usuario acaba de ingresar. Por ejemplo, si yo ingreso 100, me lo vuelve a pedir una vez más, ¿ok? Porque la variable suma todavía vale cero, incluso borramos la asignación, pero bueno, en este caso vamos a dejarlo a cero para no tener ningún problema después. Después descomentamos esta línea y después podemos decir printf, escribirlo bien, printf, la suma ha llegado a 100. Ahora sí, si yo ingreso 100, la suma ha llegado a 100. Por ejemplo, 40, 50 y 10, ya llegó a 100. Yo no sé cuántas veces se va a tener que ejecutar el bloque para que la suma llegue a 100 o para que termine de ejecutar ese bloque. Bien, entonces ya vimos dos o tres formas de cómo trabajar con el ciclo while. Vimos que podemos hacerlo así, podemos borrar esta línea, sin embargo no va a tomar el primer valor que ingrese el usuario. Podemos eliminar esto y darle una primera asignación a la variable suma, pero normalmente vamos a hacerlo o vamos a trabajar con el ciclo while a partir de un valor que ya hayamos recibido por el usuario. Bien, entonces pues vamos a ir haciendo poquitos ejercicios un poco más complicados, es lo que se espera. Pero bueno, entonces esa es la principal diferencia respecto al ciclo for. Vamos a utilizar un ciclo while cuando no sabemos cuántas veces se va a ejecutar el código, y cuando sí lo sabemos, pues vamos a utilizar el ciclo for. Bien, ahora depende de un valor booleano, claro, porque solamente utiliza una expresión, que esta es una condición. Cualquier condición que nosotros tengamos, así sea en un ciclo for, en un ciclo while, en un ciclo do while, en un if, cualquier condición que tengamos siempre nos va a regresar o nos va a dar como resultado un valor booleano, que esto es verdadero o falso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos utilizando, pues ya sea operadores aritméticos, operadores lógicos, etcétera, nos van a regresar siempre un valor booleano. Bien, entonces, si ese resultado, si ese valor que nos está regresando es verdadero, entonces se va a ejecutar lo que nosotros tengamos dentro de las llaves. Si es falso, pues no se ejecuta y continúa con el demás código. Bien, lo mismo con el switch, cuando trabajamos con switch, es exactamente lo mismo, solamente que nosotros no expresamos explícitamente la condición. Esto lo hace pues internamente. Bien, entonces espero que haya quedado un poquito claro cómo trabajar con el ciclo while, cuándo lo podemos utilizar. Vamos a realizar más ejercicios, incluso vamos a realizar un ejercicio en el que trabajemos el ciclo while como un for, y bueno, pues ya lo veremos en su momento. Bien, entonces hasta aquí llegamos y nos vemos en el siguiente video.